Un saludo con toda bendición para mis hermanos en esta tarde de este miércoles 19 de agosto del año 2026. Reciba toda la paz de Dios, amada iglesia, que en esta tarde va a participar con nosotros de este momento de exposición de la palabra del Señor. Los saludo desde acá, desde nuestra congregación en Piedecuesta, Santander, Colombia, Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo. Bienvenidos todos en esta tarde y vamos a ir a lo que nos corresponde, que es el estudio que estamos haciendo sobre la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Voy a pedirles que hoy tomemos la Santa Escritura y vamos a tomar para ello el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 15. Yo voy a hacerlo para todos ustedes. Por favor, tome la Sagrada Escritura, téngala a la mano y vamos a leer esta bendita palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Y quiero primeramente que nos encomendemos en las benditas manos del Señor. Él es el único que nos puede dar a nosotros toda sabiduría, todo bien, porque Él es la fuente. Humildemente nos disponemos para aprender, previamente, por supuesto que hemos orado al Señor, para que Él nos guíe y nos enseñe sobre esta su palabra y nos traiga toda luz. Y creemos que así va a ser. Para ustedes, mis hermanos que están siguiendo los estudios conmigo, hoy estamos en la lección número 22. Esta exposición tiene un título, esta enseñanza, este sermón, como usted le quiera llamar, y el título es Luminares en el Mundo. Y yo voy a tomar de este versículo, es solamente un versículo, voy a tomar cada palabra, que cada palabra tiene una importancia grande para poder ir a la fidelidad del texto. El apóstol Pablo ha tenido una intención al escribir esta carta a la iglesia de Filipos en su momento. Es una epístola de gozo, es una epístola de reconocimiento. El apóstol Pablo está agradecido con todas las cosas que la providencia de Dios, que la voluntad de Dios le ha permitido vivir, incluyendo los sufrimientos, incluyendo la cárcel, desde donde está escribiendo esta epístola, pero a su vez también tiene palabras de gratitud para la iglesia de Filipos por su generosidad, por su fidelidad, pero a su vez también tiene palabras de exhortación para la iglesia, porque vamos a entender que el apóstol Pablo se preocupa y está cuidando a la iglesia en medio de una oleada que se está levantando para ese momento de falsa enseñanza, teniendo ya muchas personas que comenzaron con la iglesia pero distorsionaron la escritura, y ahora Pablo está haciendo ver a la iglesia quién es ella, que la iglesia sigue siendo luz en medio de las tinieblas y la iglesia debe seguir resplandeciendo en medio de cualquier tiempo de la vida y en medio de cualquier circunstancia. Por ello, aquí el apóstol Pablo reanima a la iglesia a continuar con el proceso que llevan los santos para seguir alcanzando la meta a la cual no se ha llegado aún, y es la de ser irreprensibles, es decir, sin crítica alguna sobre su vida, debida a pecados o a maldades, por lo cual ha exhortado a que todo lo hagamos sin murmuraciones ni contiendas, es decir, conformes a la voluntad de Dios, conforme a todo lo que el Señor dirige y a todos los caminos donde el Señor nos lleva, aceptando la voluntad de Dios, que siempre es agradable, perfecta, incomprensible en muchísimas ocasiones para nosotros, pero en su misericordia a lo largo de nuestro caminar con el Señor, Él nos dejará ver, si le place, el por qué ha permitido todas estas cosas.
y vamos a trazarnos un objetivo y es cuál es la fuente que necesita un cristiano para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesita el creyente? Y pues acá esto nos lo va a responder el versículo. El versículo comienza diciendo para que seáis. Hay una causa y lo que el apóstol está expresando es lo que nosotros debemos ser. Él ha venido hablándole a la iglesia, haciéndole ver quiénes son ellos. Vamos a entender que la ciudad de Filipos tenía cierto estándar y cierto nivel de reconocimiento y estaban muy orgullosos porque ellos eran ciudadanos romanos y porque era una ciudad que contaba con la ciudadanía romana. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que hay algo mucho más importante, lo expresa ya en el capítulo 3 de acá mismo de la epístola, y es que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, como iglesia, el apóstol Pablo le está haciendo ver a nuestros hermanos filipenses que ellos son ciudadanos del cielo. Pero este título también corresponde para nosotros, la iglesia de todos los tiempos, que entendamos que independientemente de nuestro país, de nuestra ubicación geográfica, lo que sea, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Pero mientras tanto que estamos aquí, nosotros sí tenemos una tarea que hacer y es ser luminares, porque el Señor Jesucristo lo dijo, que nosotros somos la luz del mundo y nuestra luz debe resplandecer delante de todos los hombres para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto introduce las razones en las que el apóstol Pablo deja ver que hay un proceso cuando dice para que seáis. Al decir para que seáis es algo que todavía no se ha alcanzado, es algo que hay que alcanzar, pero entonces el apóstol nos está dejando ver que nosotros como creyentes vamos en un proceso. Este proceso el apóstol Pablo a través de todas sus epístolas nos va a dejar entender que se llama la madurez espiritual. Y es como vamos nosotros comprendiendo las escrituras en la medida que nos comprometemos con ellas y en la medida que nosotros aprendemos la escritura. Por eso el apóstol en la carta a los colosenses les va a decir que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. La palabra del Señor, lo que está aquí consignado en la Santa Biblia, esto tiene que morar en nosotros en abundancia, es decir, mucho, para que nosotros lleguemos a nuestra madurez espiritual. Hay algo importante que el apóstol resalta en la carta a los Efesios en el capítulo 5, hablando de esos procesos para la madurez espiritual. Y quiero leerles el capítulo 5 que dice de la siguiente manera, Efesios, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, amad y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre en vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Creo que aquí hay una exhortación que es supremamente importante para que nosotros entendamos un proceso y entendamos de las cosas que nosotros tenemos que ir siendo liberados, los comportamientos que no tienen que estar en nosotros, para que seáis como irreprensibles y sencillos. Esta palabra irreprensible describe un estilo de vida que no puede ser sometido a ninguna clase de crítica. Cuando el apóstol Pablo está utilizando el término sencillos, está yendo al mismo término que utilizó el Señor Jesucristo cuando le dice a los discípulos que Él nos ha mandado como ovejas en medio de lobos. Y le dice a los discípulos que sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces está dejando ver el comportamiento de su vida cristiana, cómo tiene que ser
el estilo de vida y entendiendo en qué medio nosotros nos encontramos, que es como si estuviéramos en medio de lobos. Está describiendo cómo es esta generación caída, cómo esta generación caída busca el mal y aún busca el tropiezo de los mismos cristianos. Por ello nosotros tenemos una responsabilidad que es enorme, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. También puede traducirse como irreprochables, donde dice sin mancha. En el Antiguo Testamento se emplea varias veces para describir la clase de sacrificio que se debería traer a Dios. Vamos a acordarnos que el sacrificio que se traía a Dios era limpio, sin defecto. Estoy hablando del animal, el cordero que se iba a sacrificar, que se iba a presentar delante de Dios. Era un animal que tenía que ser inmaculado, no tenía que haber ninguna clase de reproche en ese animal, es decir, ninguna clase de defecto físico. Y el apóstol está utilizando ese mismo término sin mancha, que es la misma expresión del Antiguo Testamento, para hacer ver cómo debemos ser nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que nosotros también debemos ser sin mancha. Es decir, no debe haber en nosotros una conducta que sea punible, algo que nos tengan que señalar, algo que no sea coherente con la vida espiritual, con la elección que nosotros tenemos y con nuestro llamado a ser santos. De manera pues que entendemos, amados hermanos y amigos, que nuestra responsabilidad con el Señor es bastante grande. En medio de una generación maligna y perversa, entonces maligno también se puede traducir como torcido. Esto nos lo expresa a nosotros la Escritura también en todas las partes. Si usted puede mirar Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 6, donde está citándonos el cántico de Moisés, nos está hablando de cómo deben ser en nosotros los caminos, nuestros caminos en nuestro andar con el Señor, porque Él es justo y recto, y Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces así tiene que ser nuestros caminos en medio de esta generación maligna y perversa. Nuevamente vamos a rescatar, nosotros somos ciudadanos del cielo, no importa el país donde usted esté, el estatus para nosotros no es la nacionalidad en ninguna parte de esta tierra, porque doquiera que nosotros estemos en cualquiera de nuestros países, por más desarrollados que sean, van a ser una generación maligna y perversa y caída. Y ninguna de estas ciudadanías nos deben definir a nosotros. Nosotros somos luz del mundo. Antes, por el contrario, en medio de cualquiera de esas sociedades, nosotros debemos resplandecer. Y termina el versículo diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces así debe ser el carácter espiritual de los creyentes, que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Vamos a entender que el Señor Jesucristo ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Y la luz del mundo lo somos porque vivimos en medio de una cultura que es maligna y perversa. Llámese acá en nuestro país Colombia, llámese en cualquier otra parte, esas son las sociedades en las que nosotros pertenecemos. Pero nosotros tenemos la única alternativa que tiene la gente y es la luz de Cristo por medio de este santo evangelio, en medio del cual nosotros debemos resplandecer. De manera que, mis hermanos, espero que todo esto nos traiga grande bendición, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.